buenas tardes. Estamos en una emisión de Encuentro Libertario, gracias a La Sombra de Prometeo, a México Libertario, el productor Víctor Becerra. Hoy vamos a hablar sobre la psicopatología del poder. Y nos acompañan dos mujeres sumamente sobresalientes en el ámbito de los medios de comunicación y de la actividad social. Nos acompaña Tere Vale. Ella es comunicadora, es escritora, es especialista en neuropsicología. Muchas gracias, Tere, por tu presencia aquí. Al contrario, Eduardo, un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Nos acompaña también Denise Smith. Ella es psicóloga, es perito forense y es una muy activa persona en las cuestiones de la sociedad civil. Es una activista ciudadana de mucha presencia actualmente. Muchas gracias, Denise. Muchísimas gracias a ustedes, a Víctor y a México Libertario por esta invitación. Es un honor, Tere, es un gusto también estar contigo. Para mí también, Denise, besos. Igualmente. Muchas gracias. Vamos a comenzar, vamos directamente al tema sobre la psicopatología del poder. Yo le pregunto primero a Tere, ¿es posible identificar rasgos de alguna psicopatología en algún personaje que no está dentro del diván, que no está en en un consultorio de análisis sobre su salud mental, sino apreciarlo desde una pasarela política, por ejemplo? ¿Podemos identificar estos rasgos de esta forma? Fíjate que, bueno, tocas un tema de lo más controvertido. La Asociación Americana de Psiquiatría y, bueno, grandes conglomerados, grupos de psicólogos, de psiquiatras, obviamente dicen que es necesario el contacto personal para poder tener un diagnóstico completo, integrado y que te permita ver más allá de lo público, digamos. Digamos que esa distancia entre lo público y lo privado para los psicólogos pues resulta un poquito difícil. Pero bueno, yo voy a decir aquí algo un poco provocador. Cuando ves a el doctor Lecter, que tiene canibalismo, o a Jack el Destripador, pues realmente no necesitas una cita y pasarte 3 meses. Yo no soy psicoanalista, claro, yo soy psicoterapeuta y neuropsicóloga, pero no necesitas pasarte 3 meses en una consulta pues para ver que ahí hay algo. Lo que pasa, Eduardo, es que hay una delgadísima línea roja entre lo que es enfermedad y lo que es una conducta antisocial. No la quiero calificar por ahora de otro modo. Muchas veces es fácil decir, no, es que Trump está loco, vamos a empezar por ahí. No, lo que pasa es que Trump está loco. No, pues es la edad, dicen de Andrés Manuel, es que tiene demencia senil, eso es lo que pasa. No, lo que pasa es que todos son paranoides, por eso creen que hay complots alrededor de ellos. Y a mí me parece ahí sí que ese tipo de diagnósticos muy ligeros alejan a estas personalidades de su responsabilidad. O sea, cuando tú dices que una persona está loca, pues quiere decir que no tiene las suficientes herramientas ni cognitivas ni emocionales para poder resolver problemas. O sea, no puede por una incapacidad. En el caso de estos populistas, y solo mencioné a estos, pero te puedo hablar de Bolsonaro, te puedo hablar de Erdogan, te puedo hablar de Orbán ahora en Hungría, te puedo hablar de Duterte en Filipinas. Todas estas personalidades comparten características, digamos, de un arquetipo pues que en este momento en el mundo ha tenido una gran presencia y un gran apoyo además de las mayorías. De ahí a decir que estas personas están locas, yo sí me abstengo de eso y creo que sí, que con los rasgos que podemos ver a través de sus apariciones, de sus twitters, de sus redes sociales, de sus declaraciones, no nos permitirá tener un diagnóstico fino, pero sí nos permite marcar cuáles son los grandes rasgos que están detrás de este tipo de personalidades. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias, Ted. Entonces podemos acercarnos a distinguir las posibilidades, más no confirmarlo, ¿no? Sería como una idea específica sobre este punto.
Estamos cerca, pero no lo podemos asegurar, pero sí podemos identificar rasgos característicos. ¿Qué opinas, Denise? Mira, voy a coincidir con Tere en el tema de que son personas que tienen conductas diferentes, que tienen conductas que incluso nos llaman la atención. Para ello, a mí me gustaría describir qué es la psicopatología. Si nosotros tomamos la campana de Gauss, que es una curva ascendente y luego tiene dos piquitos, lo que nos habla la psicopatología es justamente de las conductas anormales. ¿Qué quiere decir? Que los que están en el centro son las conductas normales y los piquitos son esas conductas que nos parecen erráticas, que nos parecen raras, que nos parecen diferentes. Y ahí es donde surge la palabra locos. Este término loco se acuñó hace más de 2 o 3 siglos justamente para referirse a las personas que tienen este tipo de conductas que no van con la norma, con el común denominador de la población. Hay que entender también que el común denominador de la población, perdón, la conducta errática tiene que ver también con el contexto, con la sociedad. Por ejemplo, lo que en una sociedad puede ser normal, en otras sociedades puede ser una conducta anómala, una conducta anormal, como puede ser, por ejemplo, en lugares donde, no sé, las mujeres son muy restringidas, una mujer que decide destapar su cuerpo y demás, en ese momento se le puede decir una mujer loca. Pero en nuestro país, que es una sociedad no tan conservadora, pues puede parecer normal. Pues bien, en ese caso, estamos encontrando que la normalidad son personas que tienen conductas diferentes, pero no solo queda ahí. También se ha encontrado que estas personas, ya para que sea psicopatología, son personas que se hacen daño a sí mismos o le hacen daño a los demás. Todas estas clasificaciones de enfermedades mentales, porque ya no es locura, o sea, la locura es un término coloquial que no debemos utilizar de forma profesional, sino psicopatología, como bien lo expresan ustedes, se determinan, esta clasificación se ha determinado a través de las décadas, donde se expresa y se describe justamente estas formas diferentes de conductas de acuerdo a rasgos. Y hay que identificar lo que es un rasgo de un trastorno. Un rasgo es, rasgos tenemos todos, aquí nadie se salva. Todos tenemos rasgos de todas las clasificaciones de trastornos mentales, todos. Trastorno ansioso depresivo, paranoide, dependiente, etc. Lo que hace un trastorno, lo que lo convierte en un trastorno es cuando ya esta conducta se vuelve totalmente desadaptativa. Por ejemplo, una persona que tiene rasgos paranoides en la Ciudad de México, yo no sé quién no lo tiene, todos lo tenemos porque nos tenemos que estar cuidando, pero ya cuando se vuelve disfuncional, donde pensamos que todo el mundo nos persigue, ya no queremos salir y se hace un infierno nuestra vida o lo hacemos un infierno a los demás, es cuando ya es un trastorno de personalidad. Volviendo a la pregunta otra. Hay rasgos, perdón, hay trastornos neuróticos y trastornos psicóticos. Hay gente que cree que una persona que tiene una psicopatología pierde contacto con la realidad. No es así. Los trastornos psicóticos efectivamente son personas que ven elefantes, ven arañas, o sea, cosas que el común denominador no ve, están en otra realidad. Hablamos del trastorno esquizodelirante y demás. Pero los trastornos neuróticos son los trastornos de personalidad con los que podemos convivir todo el día con diferentes personas, pero cuando una persona no está en contacto, o sea, no tiene conocimiento de estos trastornos, va a determinar, mira, esa persona hace cosas muy locas, ese está medio raro, hay qué extraño lo que hace. Entonces, cuando nosotros vemos personas en el poder que hacen cosas extrañas, evidentemente podemos empezar a identificar como psicólogos, aunque no los tengamos en nuestro consultorio, son evidentes. ¿Por qué? Porque las características de un trastorno de personalidad se dan a través de las conductas erráticas, del lenguaje. Ya en el mismo lenguaje nosotros podemos empezar a conocer y a detectar ciertas características que corresponden a un trastorno de los que tenemos clasificados, ya sea en el DSM o en el CIE, que son los manuales diagnósticos que psicólogos y psiquiatras han determinado para que se pueda diagnosticar las enfermedades mentales. Definitivamente, sí es posible observar varios de los trastornos de las personas que son intoxicadas por el poder. Muchas gracias.
Excelente, Denise, muchas gracias. Y sí, justamente estos parámetros podemos medirlos también en la misma historia. Hablando del siglo XX, estos grandes dictadores, terribles dictadores que, como comentan, estos índices de crueldad pues pueden reflejar esta psicopatología que podemos identificar en un Stalin, en un Lenin, en un Fidel Castro. Y bueno, finalmente la historia también termina hablando sobre este punto, hablando del siglo XX. El siglo XX se inaugura como el siglo de las comunicaciones, la radio, la televisión, y podemos también pensar que se está democratizando la comunicación. Sin embargo, estas herramientas como la radio y la televisión fueron utilizadas por grandes dictadores o personajes como Hitler, personajes como Stalin para proyectar su imagen con un fin político, demagógico, en claras intenciones, pero también para rendirle un culto a su personalidad. Mao Zedong es un ejemplo contundente en esta travesía. Yo les pregunto, te pregunto, Tere, el culto a la personalidad es una característica, es un rasgo que podemos identificar en los megalómanos, en los políticos megalómanos. Sí, obviamente. Miren, hace pues ya algunos años, cuando estudié psicología, un maestro me dijo algo que me tardé muchos años en comprender, y Denise seguramente va a estar de acuerdo conmigo. El principal problema para el desarrollo, digamos, maduro, pleno de un ser humano es el narcisismo. O sea, cuando tú todo lo centras en ti, cuando tú no ves al otro, cuando no tienes empatía, cuando no tienes solidaridad, cuando no tienes lo que conocemos normalmente como compasión, estamos en problemas. Creo que esa incapacidad, esa falta de desarrollo en lo que conocemos los psicólogos como inteligencia emocional, siempre trae como resultado pues este tipo de figuras mesiánicas que se sienten la gran cosa, pero atención, yo quiero volver a que no están locos. Esto no es un trastorno mental que les impida tener objetivos, metas a cumplir y que tracen una hoja de ruta para conseguir lo que quieren. Claro que lo que quieren, pues son cosas no necesariamente buenas para la sociedad que gobiernan. Es lo que quieren ellos y solo ellos, por este trastorno de narcisismo, así se llama, que pues, los grandes dictadores, los grandes populistas, los grandes demagogos tienen como un rasgo muy importante, no solamente en su ser, sino en las acciones que ellos determinan. En el caso, vamos a poner ejemplos. Esto me recuerda, pues, digamos, el caso, volvamos, de Trump. Trump es un hombre que tiene una meta en la vida, que es su reelección en noviembre de este año. Es un hombre de una profunda ignorancia, porque fíjense que los narcisistas y los populistas, en términos generales, yo no sé si hay una correlación más profunda con relación a esto, son muy ignorantes. Parece ser que parte de los rasgos del populismo tiene que ver con un desprecio a la ciencia, con un desprecio a la cultura, con un desprecio a las instituciones. Y en el caso de Donald Trump y en el caso aquí en México del presidente, pues estamos viendo cómo se van cumpliendo como si fuera un manual todos estos prerequisitos. Son muy narcisistas, son megalómanos, toman decisiones que no tienen que ver con la empatía, pero son perfectamente conscientes de lo que están haciendo. Cuando Donald Trump dijo hace unos días que por qué no le inyectaban Lysol intravenoso para matar al COVID-19, o cuando el señor presidente de México saca una estampita y dice, detente, detente, o cuando el señor López Gatell dice, bueno, es que al presidente su defensa es su fuerza moral, estamos viendo algo de manual de estas personalidades megalómanas. Mira, lo que yo quisiera poder aportar en esta invitación que ustedes me hacen es que por aberrante que nos parezca esto,
ellos están cumpliendo sus objetivos. Ellos no están haciéndolo de una manera inconsciente porque no tienen elementos de juicio. Sí los tienen. Simplemente todos estos mecanismos de empatía, ustedes saben que recientemente, hace unos 20 años, pues unos italianos se llevaron el premio Príncipe de Asturias y seguramente se llevarán el premio Nobel por descubrir unas neuronas en el cerebro que son las neuronas espejo. Estas neuronas son las que permiten que sintamos empatía y compasión. Les voy a decir una cosa, no existiría ni el teatro, ni el cine, ni la televisión, porque cuando nosotros vemos una película triste, lloramos, aunque no estemos protagonizando la película, la estamos viendo, pero esos sentimientos que se muestran en la pantalla nos hacen el efecto de un espejo y nuestro cerebro procesa esa información y sentimos tristeza, risa, en fin. En el caso de los megalómanos, no hay esa contrarrespuesta con relación a un estímulo. Ellos solamente piensan en lo que a ellos les satisface, independientemente de que esto tenga eco o no con las necesidades de otras personas. Entonces, bueno, obviamente, pues nosotros estamos viendo en América Latina, ahí está Bolsonaro, o está el señor Ortega en Nicaragua, o digo, el colmo de los colmos, el señor Maduro en Venezuela, en donde vemos esa falta de empatía, esa, digamos, disfunción quizá probada en un futuro muy cercano en cuanto a todo el sistema de empatía y de inteligencia emocional de las neuronas espejo, pero eso no quiere decir que sean tontos ni que no sepan lo que están haciendo. Claro, muchas gracias, Tere. Y es muy semejante con los rasgos de los psicópatas. Realmente un psicópata tiene conciencia de lo que hace y es responsable también de esos actos. Podría verse en algunos parámetros de una forma semejante al olvido del otro, la negación del otro. Muchas gracias, Tere. Denise, por favor, ¿qué opinas al respecto? Coincido totalmente con Tere, es efectivamente en el trastorno narcisista de personalidad, estamos hablando de personalidad, ya es personalidad, y esto se va a consolidar va a empezar a conformarse en la infancia y posteriormente en la vida adulta, se consolida y podemos observar las características de estos líderes. Casualmente yo estuve haciendo una investigación porque veo mucho esta psicopatología del líder, donde la mayoría coinciden en que tuvieron falta de figura paterna. Es una línea de investigación, pero voy a entrar justamente con el tema de la pregunta, que son las redes, en donde tú planteabas la parte de las redes, estas redes que facilitan la promoción. Sí, efectivamente, son un factor promotor de esta figura, pero no nada más de la figura. Como bien lo decía Tere, es todo un conjunto de características que están muy bien orquestadas para un fin. Pareciera que son locos, cuando realmente, voy a hacer la aclaración, cuando dije trastornos narcisistas y trastornos neuróticos y trastornos psicóticos, los psicóticos pierden contacto con realidad, pero los neuróticos, los que estamos observando aquí, como es el narcisismo, no pierden contacto con la realidad y tienen total contacto y total responsabilidad. Y volviendo también al tema del cerebro que bien nos explicaba Tere, en el lóbulo frontal se encuentran esas neuronas espejo que justamente están relacionadas no solo con la empatía, sino con la falta de control de impulsos. Entonces, personas que tienen daño en esta parte, pues obviamente no sienten ningún remordimiento, no sienten empatía, no controlan sus impulsos, pero investigaciones nos han dado mucha luz en relación a, los estudios se hacen en asesinos seriales, porque obviamente no se pueden hacer los estudios en estos líderes que presentan las mismas características psicopatológicas y se dan cuenta efectivamente que tienen muy poca conexión y muy poca actividad en el lóbulo frontal, el de las neuronas espejo y la falta de control y el control de impulsos, y tienen mucha actividad en la zona del placer y de la satisfacción. O sea, lo que buscan es su propia satisfacción. Y en cuanto a las redes les ayudan, hoy son un vehículo maravilloso para crear, para ponerle, digamos que para dispersar
toda su estrategia. La estrategia es muy clara. Pareciera una locura, que son ocurrencias, pero nada es ocurrente aquí. Nosotros los psicólogos le llamamos la racionalidad delirante. ¿Por qué? Porque por un lado somos racionales para tener una estructura con metas muy bien organizadas y con un fin. Y delirante, ¿por qué? Porque incluye muchas acciones totalmente irracionales, hablando de sus fanáticos, por ejemplo, que no entendemos el por qué, se enganchan con un discurso que es totalmente irracional. Entonces, así como le da este espacio en las redes, también le da espacio para apropiarse del discurso. Este discurso, en el caso, por ejemplo, de México, es un discurso en donde incluso la figura que ha sido enaltecida, esta figura se atribuye la voz de este pueblo, en donde todo lo que esté fuera de esta voz es totalmente enemigo de ese pueblo y por tanto se objetiviza a ese enemigo y se justifica el que se le dañe, se le descalifica, incluso en el caso de los grandes genocidas, que se le elimine. Y por otro lado, otro componente que está ahí son los fanáticos. Estos fanáticos a los cuales a través de este discurso de odio, discurso de resentimiento, al cual son adictos, es otro componente que va a construir todo este cuadro donde la megalomanía y el trastorno narcisista ¿cómo se llama? Del orquestador, es un componente principal justamente para que se conecte con este discurso. Muchas gracias, sumamente interesante. ¿Quieres comentar algo, Tere? ¿Me dejas nada más comentar algo de lo Por favor. de lo que decía Denise? Sí, efectivamente, digamos, hay ciertas áreas del cerebro, concretamente, como sabemos, las neuronas espejo están en el área motora parietal, o sea, ahí es donde están las neuronas espejo y tienen un número, como bien decía Denise, muy importante de conexiones con los lóbulos frontales, en donde está esa madurez, digamos, esa capacidad de enfrentar problemas sin lesionar a los otros. En el área motora es en donde están estas neuronas espejo. Ahora, yo aquí sí discrepo con Denise en el sentido de que son conductas irracionales. Yo no creo que sean conductas irracionales, si lo lanzo a manera de hipótesis. Yo creo que todo tiene un objetivo que está, y lo decía también Denise en otro momento, o sea, no son ocurrencias, no es a mí se me hace, sino hay un objetivo que tiene que ver fundamentalmente con la concentración de poder. Creo que el objetivo, el alimento de este tipo de personalidades es la concentración de poder y tienen, como decía al principio, una hoja de ruta para poder llegar a eso. Entonces, me parece que es perfectamente racional lo que hacen. Me parece que está perfectamente planeado. Su capacidad de planear, independientemente de que tengan empatía o no, de que sea bueno para los demás y no solo para ellos, está intacta. En el caso de las redes sociales, pues ahí tenemos a Trump, hay diferencias. A Trump gobernando desde su cama con los twitters cuando se levanta a las 6 de la mañana, pero también aquí en México tenemos el caso, pues, de el señor presidente, que no creo que domine la tecnología. Es un hombre, bueno, que simplemente cuando le ponen un mensaje en inglés dice, pues ni lo leí porque no le entiendo, porque son profundamente ignorantes, sin voluntad además de acortar la brecha que tienen por su déficit cultural, sino que él tiene la capacidad de generar granjas, de generar grupos de personas que hagan el trabajo que él no hace personalmente. Pero que yo me imagine al señor López Obrador en las mañanas enviando tweets, revisando sus WhatsApps, no, eso no le importa más que como una estrategia más que le permite tener pues esos fanáticos de los que hablaba Denise. Ahora,
creo que la complicidad de los fanáticos con estos líderes carismáticos es muy importante. No es Justamente, una, Tere. no es una mayoría silente que no hace nada, sino hay muchos estudios, por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, en donde se ve que el señor carnicero que trabajaba en determinado pueblito, así como Goebbels, todos compartían la responsabilidad de estar permitiendo que hubiera un genocidio, porque el señor de Claro. la carnicería sabía lo que estaba pasando, pero le resultaba cómodo mirar para otro lado, hacerse de la vista gorda y no darse por enterado de lo que estaba sucediendo. Sí, es muy semejante al caso de Adolf Eichmann, que menciona Hannah Arendt sobre este oficial alemán que pues se le atribuye los exterminios en los campos de concentración, cuando él mismo dice que él no mató nunca a ningún judío, que solamente cumplió órdenes, pero tenía esta posibilidad justamente de elegir que comentas. Por favor, por favor. Nada más, justamente coincido totalmente, Tere. Creo que no se entendió lo que dije. No es que no tengan, que estén, no sepan lo que están haciendo, son totalmente precisos en lo que quieren. Sin embargo, en muchos discursos que a nosotros nos parecen irracionales, lo que ellos pretenden justamente es transmitir el mensaje hacia estas personas, que es un mensaje que va totalmente con la emoción. Y en este último punto que tocan, creo que algo que hubo también es otro elemento que hay que resaltar es la ideología. Obviamente todo esto va sustentado en una ideología transmitida a través de una narrativa que ha recopilado el sentir de las personas que son las que se van a volver los fanáticos o los aliados. Por ejemplo, en el caso de Hitler, obviamente lo que él fue capitalizando en el caso de la Alemania de pre-Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente Alemania venía muy lastimada con el Tratado de Versalles, estaban siendo muy sobajados por Europa. Entonces, lo que este tirano lo que hace es recopilar este malestar. Lo mismo pasó en el caso de Lenin. Entonces, hacen toda esta ideología que transmiten con esta narrativa demagógica, se asume la voz del pueblo y posteriormente lo que logran es aludir a la parte irracional, más bien que la parte emotiva, sistema límbico, en donde las personas dan una respuesta automática porque hay esta concordancia. No quiero usar mucho los términos neurológicos, pero neuropsicológicos, concordancia cognitiva con ese lenguaje. O sea, yo me identifico con ese lenguaje de acuerdo a mi sentir. Entonces, es como ellos van transmitiendo este lenguaje y van componiendo, ahora sí que teniendo todos los componentes, desde el líder este megalómano, y no solo el líder, una figura que va a lograr que todos los males se disipen. Por otro lado, va a luchar contra el enemigo, va a tener su grupo de soldados que van a estar con él codo con codo, y posteriormente está esta ideología la cual defienden y por lo cual justifican todas sus acciones. Claro, muy interesante. Y justamente tiene que ver con este siguiente punto que les quiero plantear. Estamos platicando que sí se puede hacer un acercamiento a los rasgos de personalidad que tienen ciertos dirigentes que pueden atribuirse en su momento o a lo largo o en el paso de la historia como una persona con algún problema de megalomanía, con un narcisismo extremo. Pero la pregunta ahora sería, ¿es posible, así como podemos identificar a estos personajes, a estos líderes con estas patologías, podríamos también identificar los rasgos de una sociedad, de una cultura que permite el surgimiento de estas personalidades? ¿Es posible también hacer un diagnóstico de la sociedad mexicana, por ejemplo, que permite la llegada de un líder de esta categoría? ¿Qué opinas, Tere? Mira, yo creo que Denise lo acaba de definir ahorita muy bien. La primera, digamos, condición para un líder populista es dividir. O sea, los populistas son los buenos contra los malos. Los buenos son los que están de acuerdo con él. Los malos son todos los demás, son los adversarios. Ahora, ¿cómo logra hacer esto? Pues capitalizando
pues digamos que los grandes rezagos sociales que no supimos superar. Denise hablaba con razón del Tratado de Versalles, de la Alemania de Weimar, o sea, en donde ya la situación económica era tan grave que en el momento que llega alguien y les dice Alemania volverá a ser grande, Alemania será una potencia mundial y conquistaremos al mundo, pues eso prende enormemente y era fácil buscar a un grupo, los judíos, que eran banqueros, que pues para tener ahí los buenos y los malos, exactamente como lo decía Denise. En el caso de México, y no solo de México, yo diría que de todo el mundo, lo que hemos visto es que el capitalismo falló. ¿En qué falló? En que tenemos sociedades muy desiguales, con un porcentaje muy alto de personas en pobreza o en pobreza extrema, que todos pensamos que el capitalismo, después del gran fracaso pues, de los sistemas pseudocomunistas totalitarios que se dieron en el mundo, dijimos, no, el capitalismo es la solución, la democracia es la solución y vamos a tener sociedades más igualitarias. Y el problema es que esto resultó falso. No pudimos cumplir con esta promesa y eso hace que haya un caldo de cultivo muy importante, pues de personas que dicen, oye, ¿por qué hay unos que tienen tanto, una concentración de la riqueza enorme, y por qué yo no tengo para subsistir? Este fracaso del capitalismo pues está siendo analizado ahorita porque tenemos que ver qué es lo que sigue. La respuesta, digamos que otros gobiernos en México y otros gobiernos en el mundo han sido los promotores de que tengamos la clase de gobernante que ahora tenemos. ¿Por qué? Por la corrupción, por la incapacidad también de ver al otro y de buscar unas sociedades más igualitarias. Pero fíjense, en lugar de buscar una solución madura, inteligente, cambios estructurales económicos que pudieran de veras hacer más corta la brecha entre los muy ricos y los muy pobres, caímos en el populismo. Entonces, siento que los mismos gobiernos, para ponerle nombre y apellido, de hace 50 o 60 años para acá, han sido los que con su granito de arena y otros a veces con grandes rocas, han hecho posible que tengamos un gobierno como el que tenemos ahora. Todos hemos contribuido. ¿Cómo salimos de esto? Yo creo que esa es la preocupación más grande. ¿Qué cambios tenemos que hacer en este mundo globalizado, en este capitalismo que existe? ¿Cuáles son las modificaciones, las variantes para poder tener una sociedad más justa? Se ve muy difícil el reto, sobre todo después del COVID, en donde la situación de la economía mundial va a ser no mala, malísima, y en donde estamos pensando, ayer leía yo las cifras de la CEPAL, leía yo las cifras del Instituto Nacional de Evaluación se me fue ahorita las siglas, y estamos pensando que en México va a haber más de 11 millones de pobres a partir de esta crisis, más. Entonces, ¿cómo no va a haber un caldo de cultivo ahí? Llega un señor y les dice, los ricos, los conservadores, los fifís, son los malos, hay que atacarlos, no sirven, mírenlos, por eso está todo mal. Y entonces la gente dice, claro, es El Salvador, y ahí está ese rebaño de personas que no tienen ni la información, ni la capacidad de juicio, ni los conocimientos, pues para buscar salidas realmente inteligentes. Muchas gracias, Tere. Denise, ¿qué opinas al respecto sobre si es posible hacer un diagnóstico de la sociedad? Sí, mira, tú, Eduardo, tú utilizaste una palabra que es sociópatas o psicópatas.
Eso es un término coloquial, así como la locura, ¿no? Realmente cuando se habla de una sociopatía o un psicópata o con características sociopáticas, estamos hablando que comparte una combinación de psicopatologías o comorbilidad. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de un narcisista, se ha observado que no es nada más ese trastorno puro, también puede tener combinación de otros trastornos. Entonces hemos observado que estos personajes que están hinchados de poder, de hecho, ya hasta en la Grecia antigua, Platón describía estas personalidades que finalmente transgreden los límites y se endiosan consigo mismos. Ya se sienten incluso que pueden retar a los dioses. Pues los estudios y las investigaciones nos dicen que este tipo de personalidades comparten trastornos como es el trastorno narcisista, que bien comentaba Tere, el trastorno el trastorno por, espérenme, trastorno narcisista, el trastorno paranoide y el trastorno de, los que tienen los delincuentes, espérenme. Sociopatía. No, es el trastorno de, ahorita se los digo, son 3. Entonces, este tipo de personalidades lo que van a buscar, y no solo eso, también estas personalidades antisocial, perdón, era trastorno antisocial de la personalidad, narcisismo y paranoide. Entonces, estos los podemos encontrar también en los agresores de mujeres, en los agresores, porque son personas efectivamente que no sienten empatía. Bueno, para que una persona se vincule, voy a hablar a nivel personas y posteriormente a nivel micro y luego a nivel social. A nivel micro, para que haya una persona que busca controlar a otra, estamos hablando con estas características de personalidad, narcisista, paranoide, yo vengo a suplir todas tus deficiencias, yo voy a ayudarte para que tú, sin mí, tú no puedes. Estas características que vemos en los agresores, para eso tiene que haber una personalidad dependiente. Y voy a dejar esto aquí y ahora lo voy a unir y voy a también a tomar el tema de Tere, de todos estos años en donde se le falló a la sociedad justamente con un sistema en donde se acaparaba el poder, que mal dicho está decir neoliberal. El sistema neoliberal es una dinámica económica en donde lo que se pretende es que el mercado regule los intercambios, sin embargo, y con menos injerencia del gobierno. Eso fue lo que menos tuvimos. Lo que aquí pasó es que los que estaban en el poder se adueñaron del control económico y lo que hicieron fue más ricos a sus cuates, lo que le llaman el capitalismo de cuates, y los pobres se hicieron más pobres y no tuvieron acceso a estas condiciones que se supone que plantea el neoliberalismo, en donde se supone que hay una repartición equitativa de las oportunidades. Entonces, en este sistema mal llamado neoliberalismo, lo que pasó fue justamente que se fue separando más a la sociedad y más que llamarlos pobres, son personas en abandono social. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hace corresponsables como sociedad. Cada uno nos fuimos de lado sin ver a estas personas que se estaban rezagando. Tal vez cada quien vio, no tal vez, cada quien vio por lo suyo y dejaron a estas personas. Pero a la vez este sistema fue alimentando la dependencia de este grupo poblacional. En lugar de ayudarles, de brindar las oportunidades, de poner las condiciones para que ellos lograran una independencia y lograran acceder a mejores condiciones de vida, los mantuvieron ahí dependientes. Entonces, ellos, cuando hablas de esta psicopatología de la población, ahí es donde la voy a unir. Tenemos un poder totalmente, ¿cómo se dice?, paternalista, y por otro lado tenemos una sociedad que si pudiéramos diagnosticar que fuera una persona, podríamos decir que padece de trastorno de personalidad dependiente. ¿A qué me refiero? Estas personas necesitan ser cuidadas, se demuestran extremadamente ansiosas ante la idea de tener que cuidar de sí mismas. Y no solo eso, están deseosas de atención, por eso vemos que, bueno, este señor lo tienen totalmente
endiosado, sienten que otra persona puede resolverles la vida, necesitan que otra persona les resuelva la vida y son capaces de renunciar a su independencia e intereses con tal de no asumir la responsabilidad de su vida. Eso es un trastorno de personalidad, digamos que de una forma no tan clínica, de personalidad, de describir a una sociedad o a una persona dependiente, que podríamos estar hablando de un trastorno social de dependencia. Bueno, aunado a que también la condición de inseguridad y de violencia que se vive en este país, pues podemos hablar de otro tipo de psicopatologías que también están relacionadas a esta descomposición social que hoy estamos padeciendo, donde efectivamente un presidente como el que hoy tenemos tiene un caldo de cultivo para poder sacar todo este discurso disruptivo, este discurso polarizante, porque hace eco en este grupo no estoy diagnosticando, pero si pudiéramos poner una etiqueta ahí o una valoración, sería dependiente. Claro, muy interesante y justamente pareciera entonces que sí se requiere el nicho del surgimiento de estos líderes. Es una sociedad rota, una sociedad fragmentada, una sociedad que busque culpables fuera de sí mismos, porque la sociedad mexicana no se siente responsable, como ya comentaba, de que todos somos responsables de que personajes como este lleguen. Pero bueno, pasando a otro punto, para que un personaje de esta magnitud, pensando en un Hitler, pensando en un Stalin, pensando en un rasgo más cercano en un López Obrador. No es como tal fácil del poder y apropiarse del poder. Tienen que colocar a personas, a esa gente es ignorante. Es fortuito, es una mera coincidencia que toda la gente que ha colocado López Obrador alrededor de él pareciera que tienen tan pocas luces como él. ¿Qué opinas de esto, Tere? Me encanta tu pregunta. No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo creo que una cosa es la capacidad intelectual y otra cosa es la capacidad de destacar en un medio seguramente extraordinariamente competitivo y en donde solo el líder carismático es el vocero, es el protagonista. O sea, en lo que estamos viviendo ahorita en México, digamos que en una boda, Andrés Manuel es la novia, en una fiesta de 15 años, él es la quinceañera, en un bautizo, él es el bebé bautizado, en un entierro, él es el muerto, o sea, él es el protagonista absoluto y solo utiliza, pues, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, pues cuando le resulta útil. O sea, es una visión totalmente utilitaria de los seres humanos. Es un objeto. ¿Tú cuándo vas y tomas este vaso? Pues cuando tienes sed y te es útil, pero si no, pues lo tienes ahí arrinconado, ¿verdad? Ni modo que ahorita en la entrevista salga yo aquí con mi vaso para darle su lugar. Eso es lo que siente el presidente por los otros seres humanos, lo que yo siento por este vaso. Entonces, yo no dudo que haya personas inteligentes ahí, creativas, que ven la realidad, en fin, pero que han claudicado. Yo veía ayer las declaraciones de Fauci, el asesor médico del presidente Trump, pues que ya dijo, oye, ¿sabes qué? Yo ya no te sigo aquí porque sí estás mal. O sea, quieres levantar la cuarentena y esto todavía no está controlado. Atención, dijo Fauci, yo no le voy a entrar a eso. Aquí no, aquí todos le entran a eso, porque hay una complicidad, una ambición, sobre todo económica, por muchos de los integrantes, no quiero hacer generalizaciones, pues que no tienen que ver con su cociente intelectual, tienen que ver con su ambición personal. Decía Karen Horney, una psiquiatra neoyorquina del siglo pasado, que los seres humanos nos movemos por tres cosas: el dinero, el poder y la fama. En el caso de los líderes carismáticos,
pues les interesa muchísimo el poder y la fama. Lo del dinero lo dejan para otros, o sea, y ahí si se pueden hacer de la vista gorda, pues tantito mejor, no importa. Pero el motor número uno es el poder, el poder. En el caso de los corifeos que están alrededor del presidente, pues se trata de personas que, como diría Marx, pero no Karl Marx, sino Groucho Marx, tienen unos principios, pero los pueden cambiar si no les gustan. Estos señores son capaces de lo que sea por seguir mamando, digamos, del presupuesto y por seguir al lado de esta personalidad deslumbrante. Entonces, yo no creo que sean personas tontas, creo que son personas dispuestas a transigir en todo para conseguir un objetivo. He visto casos realmente lamentables. En el caso de la secretaria de Gobernación, bueno, pues Olga era una mujer con una trayectoria en la Suprema Corte de Justicia, una mujer considerada trabajadora, inteligente, que defendía sus posiciones, y ahora la vemos reducida pues a la nada. Ahora, ¿por qué sucede eso? Por la ambición. Otra vez volvemos a que el ego, el narcisismo, digamos, la satisfacción personal está por encima de todo y está bien, todos tenemos conductas de sobrevivencia, pero no a este grado, donde se transige en todo para estar de... ¿Qué hora es la que usted diga, señor presidente? Levantamos la cuarentena. Oiga, pero fíjese que todavía aumentan los casos, oiga, pero fíjese que se va a morir un chorro de gente. Pues sí, hombre, qué barbaridad, pero ya me dijo Trump que levante yo la cuarentena, pues porque la situación, ya ven, él tiene que reelegirse. Hay un criterio utilitario siempre. Y el uso del vicepresidente Ebrard, pues es porque habla inglés, porque tiene una posición más congruente frente a todas las locuras que se hacen en este país y porque le es útil, pero en el momento que no le sea útil, lo desechará. Para los populistas, digamos que los seres Bien. humanos son un poco como los Kleenex. Los usamos y los desechamos. ¿Y ya? Entonces, más de que pocas luces son, les gustan los lambiscones o la gente que nunca le va a dar la contra, no le va a cuestionar. Denise, ¿tú qué opinas al respecto? No entendí muy bien la pregunta, pero por la respuesta de Tere, creo que es si las personas que están a su lado son personas menos capaces. Sí. Esto lo Bueno, escuché. que son colocados, los megalómanos o personas como Obrador colocan a personas con fáciles de manipular y también de pocas luces. Por supuesto que sí, efectivamente. Creo que decías al principio, yéndonos un poco más a líderes del siglo XX, ¿no? Algo así, es que Uh-huh. corto, pero mira, algo que es Sí. de sorprender es que, por ejemplo, en el caso de los fanáticos, de estos soldados, de esta juventud hitleriana, algo de sorprender es que la mayoría de estos seguidores tenían un grado académico, la mayoría eran juristas. Es impresionante, dices, bueno, ¿cómo es posible que estos jóvenes se hayan sumado a un genocidio, a una matanza masiva y todavía lo justificaron? Hay que tomar en cuenta que hay una ideología que sustenta toda esta conformación, toda esta masa que se suma a un ideario, que se suma a un objetivo. En este caso, la cuarta transformación, que la verdad nadie sabe todavía qué es. Sin embargo, retomando la personalidad narcisista de este líder, si nos vamos a las características del narcisismo, efectivamente son personas que, primero que nada, no les importa a nadie más. Solo ellos. No les importa si lo vemos, pobrecitos, puro, está Cocoon ahí sentado todos los días a las 7 de la mañana, puro viejito, los tiene ahí, antes los tenía parados, ahora ya los sienta, gracias a Dios, pero no le importa las necesidades de los suyos, él es primero, él jamás va a pedir una disculpa porque todos tienen que estar a su disposición. Nadie puede
no solo ganar más que el presidente, nadie puede saber más que el presidente en este caso. Entonces, sí combinamos también otro tipo de trastorno personal, que es el paranoide. Generalmente este tipo de megalómanos, de narcisistas, se rodean de personas mediocres o personas que saben que pueden controlar, que son de principios que se pueden tambalear, o son personas que se prestan. Por ejemplo, un Ursúa dijo, con permiso, yo de aquí, no. Entonces, hay muchas personas que pueden renunciar, pero estamos viendo que muchos de ellos se quedan. Justamente, ¿por qué? Porque se doblegan a este poder por el poder, por el dinero, no lo sabemos. Sin embargo, este tipo de personajes narcisistas dudan de todos, se están protegiendo de todos y de hecho los confrontan entre ellos, y en el momento que no les sirvan, lo que van a buscar es en ese momento tener un pretexto para no solo él irse contra esa persona, sino generar un ambiente en donde todos se vayan contra él. Pero una de las cosas que se ha observado, antes dicen, es que los sociópatas o los que tienen estas características psicopáticas que comparten estos tres trastornos son muy inteligentes. No es cierto. Pueden ser muy astutos, que es otra cosa. Lo que sí hacen es que, lo que sí se ha observado es que a mayor inteligencia, mayor ambición. Y otra cosa que se ha observado es que el corrupto siempre se rodea de corruptos, porque otra característica que tiene este gran cuadro, decíamos la ideología, el megalómano, los fanáticos, el enemigo, es la impunidad. Otro de los, digamos que de los grandes elementos de todo este cuadro es la impunidad. Entonces, el mantenerme cerca del poder, estoy bajo un manto de impunidad que me va a justificar cualquier acción que yo haga, cualquier cosa que yo tome, cualquier comentario. Incluso en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues todos estos grandes generales que tenía Himmler, Goebbels, Goering, Eichmann y todos ellos, lo que hacían, o sea, bueno, ahorita nos parece atroz. Si escuchamos las justificaciones en los juicios de Nuremberg, en donde, por ejemplo, Eichmann decía que él estaba cumpliendo con las órdenes, y la ideología lo que decía es que el enemigo eran los judíos, y sobre todo eran inferiores. Entonces, para él, ellos, si nos vamos a pensar como ellos estaban haciendo patria. Entonces, lo que ellos nunca esperaron, nunca pensaron, es que finalmente iban a llegar los aliados y los iban ahora sí que poner en su lugar, que los alemanes no eran arios y no hay enemigos, todos somos iguales, y entonces se acaba la impunidad y viene el juicio. En el caso de México, pues se están haciendo cosas que nosotros no podemos entender, y lo que a ellos los está cobijando hoy es un gran manto de impunidad que los mantiene en una zona de confort, que, bueno, esperemos que algún día llegue un juicio de Nuremberg también. Muchas gracias. Estamos ya casi por concluir la charla. Tengo nada más un par de preguntas más. La siguiente es enfocada a partir de la siguiente estructura. Gran parte del respaldo que tienen personajes como Fidel Castro, que tienen como el mismo Che Guevara, que tienen como Lenin, que tienen como Stalin, están respaldadas por los mismos institutos de educación, por las mismas universidades, por profesores, por académicos y por universitarios. Cuando vemos que estos personajes tienen rasgos de una conducta sumamente alarmante en su salud mental. ¿Qué podríamos hacer para contrarrestar el surgimiento de estos personajes como Hitler, que ya comentaban que Hitler surge en una nación sumamente culta en Alemania, en arte, ciencia, filosofía, y el pueblo alemán fue persuadido de una forma tan terrible? Como en países como en México, cuando la comunidad académica respalda a un personaje como López Obrador, o en gran momento respaldó a este personaje, y no solamente eso, también políticos. Y pongo un ejemplo rápidamente, muy, muy, muy rápido. El presidente de Gambia, o el que era el presidente de Gambia, una persona muy peculiar, condenaba la homosexualidad a pena de muerte. Este mismo personaje dijo que había encontrado la cura contra el VIH, contra el SIDA. Y el mismo Obama lo llegó a recibir en Washington y lo reconoció por su buen gobierno. ¿Qué podemos hacer
cuando personajes sumamente peligrosos están en el poder y son reconocidos por los organismos pensantes y también por los organismos de proyección internacional. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podríamos hacer, Tere, para prevenirnos? A ver, Eduardo, yo creo que sí hay un grupo, digamos, de académicos, de centros de investigación eh, afines a este tipo de gobiernos. Pero yo creo que la gran mayoría que tanto lo apoyó está despertando. Yo aquí quiero decir algo importante, a mí me lo parece. Eh, Andrés Manuel López Obrador gana por el apoyo de la clase media, esa clase que ahora quiere exterminar, porque cuando solo tenía el apoyo popular, digamos, de las grandes mayorías en pobreza o en pobreza extrema, no le daba para poder dar el brinco y realmente si estudiamos demográficamente cómo se compuso la votación de López Obrador ahora, en 2018, bueno, pues lo que les quiero decir es que las clases medias, estas que ahora está realmente exterminando, fueron las que le dieron el triunfo. Pensar que solo la falta de escolaridad, la ignorancia son responsables de que tengamos esto, no. Digo, hemos visto a algunos arrepentidos, a otros les da pena confesarlo, pero por ejemplo, Diego Luna, por decir una personalidad del mundo del cine, pues digo, ya dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Susana Zabaleta, muchos científicos que pensaron que a lo mejor había una solución, que no iba a ser los de siempre, sino una opción nueva la que iba a gobernar, pues están realmente desolados de ver pues lo que está sucediendo. ¿Cómo podemos prevenirlo? Yo creo que esto que estamos haciendo ahorita es parte de la vacunación. Mira, me molesta mucho cuando algunas personas me escriben y me dicen, es que se le debe de meter un juicio de interdicción al presidente porque no es capaz de razonar. Y yo les digo, oigan, el día que veamos un presidente que está desorientado en tiempo, espacio, situación, que no sabe quién es y que llega a la mañanera diciendo que él es Napoleón, pues yo estoy de acuerdo en que se podría quizá aprobar un juicio de interdicción o hacerle un juicio político, pero todavía no hemos llegado a ese momento. Yo creo que las armas que tenemos para luchar es lo que tanto defendemos los mexicanos, es la ley y la democracia. Al presidente no le importa la ley ni la democracia. O sea, la ley es algo que se usa también para conseguir sus fines. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Claro que tiene que mejorar la educación, claro que tiene que haber algo que ni nos pasa por la mente, que es la ciudadanización de la población. Creemos los mexicanos que ser ciudadanos es sabernos el himno nacional y estudiar 2 años de civismo. No, señor, la ciudadanización es el compromiso con todos para que todos seamos uno solo y podamos salir adelante. Bueno, esa educación para la ciudadanía en Europa, por ejemplo, es una materia obligatoria que tiene que ver con la empatía, con la solidaridad con el otro, con la compasión, con la no discriminación, con la aceptación de lo diverso, con el respeto a las personas que son distintas, diferentes. Esto de la homosexualidad, pues no hay que ir tan lejos. El señor Bolsonaro la semana pasada dijo que masturbarse y ser homosexual producía pérdidas de la memoria. Yo creo que a él se le olvidó a lo mejor lo que estaba diciendo en ese momento. Entonces, creo que tenemos que transformarnos en una sociedad activa, participativa, y en donde las clases medias luchemos y no veamos a otro lado. Y aparte ya no tenemos de otra. Si no nos queremos morir de hambre, porque aquí es o el COVID o la situación económica. No podemos seguir haciéndonos los locos
porque nos quedamos callados, porque tenemos cola que nos pisen. No, tenemos que ser activos, proactivos, solidarios, comprometidos y acudir a este foro y a todos los foros que haya para levantar la voz y dar a conocer al mundo y a nosotros mismos, entre los mexicanos, que no estamos de acuerdo. Pero eso no se hace violando la ley ni rompiendo los principios de la democracia. Ante todo, la democracia y el cumplimiento de la ley, que es lo que demandamos al presidente. Muy bella tu respuesta, Tere. Muchas gracias. Muchas gracias. Denise, y por bueno, favor. Cierre, Tere, y coincido totalmente porque justamente también para allá iba, pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Se puede estar en desacuerdo con las propuestas de López Obrador originales? Evidentemente no. Todos estamos de acuerdo porque queremos mayor igualdad, calidad en la educación, en el sistema de salud, así como buenos trabajos y oportunidades para el futuro de todos y cada uno de los mexicanos. Sin embargo, lo que hizo López Obrador es que mostró que sus intenciones son totalmente contrarias a lo que predica. Es decir, podríamos decir que engañó a todos, pero no es cierto. Muchos ya conocíamos este rostro oscuro de López Obrador, pero engañó a muchas personas y se mostró como esta persona que venía a resolver todos los problemas y sobre todo estas grandes diferencias de las personas que se encuentran en abandono social. Por lo que las acciones que ha llevado a cabo o ha dejado hacer han mostrado un alto costo para el país, la vida, los empleos y la economía. Ante la presencia del coronavirus, efectivamente, pues no solo se exacerbaron los problemas, sino López Obrador dejó ver a un López Obrador totalmente muy poco humano cuando nos dice que esta crisis le vino a él como anillo al dedo. Entonces, esto a mí me parece totalmente, es un insulto, es un agravio terrible, pues descaradamente ha dicho que esta tragedia es algo favorable para sus planes, para la cuarta transformación, que insisto, nadie sabe qué es. Sin importar los cientos de personas que están muriendo, las cientos de las personas que están perdiendo los empleos, automáticamente él ha dicho que no va a ayudar a las personas que hoy están solicitando ayuda. Ayer estaba yo en una reunión y una mujer que está cercana a este poder, dijo que ¿por qué no ayuda a las mujeres? ¿Por qué no ayuda a las personas que hoy están solicitando el apoyo para pymes y demás? Que porque él no piensa desviarse de su objetivo, que son sus obras faraónicas, que es una característica psicopatológica más del narcisista, en donde tiene que dejar huella, tiene que trascender. ¿Por qué entonces desviarlo para el sistema de salud? ¿Por qué desviarlo para las mujeres? ¿Por qué desviarlo para las víctimas de la violencia? Definitivamente no lo piensa hacer. Entonces, ¿por qué grandes intelectuales y personas de académicos lo apoyaron? Porque realmente los engañó. Porque creyeron en este discurso que realmente es difícil no estar de acuerdo. Pues lo que hoy tenemos que hacer, coincido totalmente con Tere, es justamente involucrarnos, cosa que muchos no han hecho nunca. Una de las cosas que puedo ver positivas en que haya llegado López, creo que es la única, es el hecho de que activó a muchas personas que en su vida habían participado, movió muchas conciencias y ahora la gente se está sumando preocupados. Hay un grupo de la población que desgraciadamente sigue sin activarse, sigue totalmente apática y son los jóvenes. Entonces también tenemos nosotros que sembrar, que motivar y que buscar la forma que esos jóvenes se involucren en la vida social de su país y donde justamente hermanarlos en esta al principio subsidiariedad y solidaridad para posteriormente salir todos como país unidos ante una condición que no se visualiza nada fácil. Muchas gracias, excelentes sus comentarios, les agradezco mucho, me siento muy honrado de estar con dos mujeres tan inteligentes y que esta charla fue demasiado productiva y me quedo con este último mensaje de participar más, impulsar más este tipo de ideas, este tipo de diálogos y principalmente pues sí a los jóvenes que tienen una apatía bastante amplia. Nada más por último, sus últimas consideraciones, alguna conclusión, algún comentario adicional que quieran hacer para ir dándole cierre ya a esta muy elocuente charla. Por favor, Tere. Bueno, pues yo nada más dar las gracias a Víctor Hugo, a ti, Eduardo, a todo el equipo,
por habernos invitado. Muchísimas gracias y aprecio muchísimo haber compartido este espacio con Denise Mead. De verdad creo que las mujeres tenemos mucho que decir, sobre todo en un momento para México en donde somos invisibles, en donde no existe nuestra problemática y en donde la misoginia forma parte de la 4T. Eso sí lo tengo muy claro. Entonces, qué bueno que estuvimos dos mujeres. Gracias por habernos invitado y los felicito. Creo que es un gran esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Denise, por favor. Pues de la misma manera, agradecerles. Trabajar con este equipo siempre ha sido un honor. Compartir con Tere. Tere no había tenido el gusto y en verdad ha sido algo delicioso, cómo ha fluido la conversación, muy lindo, me siento muy honrada también. Y una de las cosas que quisiera dejar como mensaje es que en la crisis, en la desgracia, hay dos tipos de personas. Las personas que se victimizan y que se mantienen ahí azotándose, o las personas que ven en cada problema, en cada crisis, una gran oportunidad, un gran reto. Y creo que las segundas personas, no creo, está demostrado que las segundas personas son las personas que logran vencer esta adversidad, fortalecerse y sobre todo aprender de la experiencia. Y en este caso, pues yo creo que un grupo como el que hoy se conforma, que somos personas que estamos echados para adelante, luchando, que no nos quedamos callados, que abrimos estos espacios justamente para que la gente sepa que hay grupos que están luchando por este México y que no estamos dispuestos a ser sometidos por un gobierno que se visualiza tirano y que tiene ciertos objetivos a los cuales no estamos dispuestos a someternos. Pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Denise. Pues a seguir en esto, tenemos mucho por hacer. Les agradezco nuevamente, les mando un abrazo. Estoy honrado por la charla que hoy tuve con ustedes. Le agradezco a Víctor Becerra como productor, agradezco a México Libertario y nos estaremos viendo muy pronto nuevamente y un gran abrazo y saldremos de esto muy avantes. Muy bien, Eduardo. Gracias. Adiós. Bye. Bye.